Lo dijo en la primera hora. Vamos a empezar con el comentario del día de hoy. Hay cosas, querida audiencia, hay temas que no pueden pasar desapercibidos, que no puede ser parte del debate netamente político partidista o de los afectos o desafectos que tienen algunos. Yo siempre defenderé el derecho de la gente a su autonomía de pensamiento, a votar por quien consideren, a respaldar la orientación política que quieran, a respaldar al líder político que quieran, que les plazca, es su libertad. Pero hay cosas sobre las cuales nosotros deberíamos, como sociedad, superar esa narrativa, superar esos sesgos que, insisto, son legítimos. Esa es la libertad de la gente para pensar a favor o en contra de quien quiera. Pero hay cuestiones sobre las cuales nosotros como sociedad deberíamos estar unidos y yo les invito a reflexionar sobre aquello. En varias ocasiones a mí me han escuchado y por tener esta posición algunos despectivamente me han dicho zurdito o me han dicho borrego, porque aquí uno no puede tener un pensamiento de centroizquierda porque automáticamente le etiquetan como borrego. Ya, como que ese fuera un concepto que nació en 2007, o sea, no tiene sentido. El pensamiento del centro hacia la izquierda no es que nació en 2007. Entiendan eso. Hay cuestiones sobre las cuales, querida audiencia, como sociedad tenemos que tener ni siquiera un consenso, sino una forma de pensar unánime. Y es el derecho del acceso a la salud para los que menos tienen. Aquí usted puede pensar y ser partidario de la derecha más recalcitrante de este país. Yo estoy seguro que en la derecha más extrema de la República tiene que haber gente que entiende que hay personas que no tienen para pagar medicina privada. Y por eso la necesidad de que se le garantice el acceso a lo público. Y aquí, lamentablemente, en el Ecuador, en las condiciones actuales, en las que, con honrosas excepciones, honrosísimas excepciones, hay instancias del sector público en donde a nivel de sus cabezas, de sus gerentes, están haciendo lo posible para garantizar la provisión de medicinas, el poder tener sistemas adecuados para la concesión de turnos. Aquí, si usted no tiene plata para pagarse un médico privado, usted se muere. ¡Se muere! Ya, y no es una exageración. Vayan y pregunten a la gente que no tiene y que hace colas desesperadamente para que la atiendan en los hospitales públicos. Vayan y conversen con los pacientes. Yo permanentemente recibo referencias de gente que denuncia que va al hospital tal o al hospital cual y que no hay medicamentos, que tenía la fecha de operación, una fecha prevista de operación y que de pronto le cambiaron porque hay, digamos, esta necesidad de priorización, porque no hay espacio, porque no hay suficientes quirófanos, porque no hay médicos, porque no hay insumos, porque no hay medicamentos. Pero no hay camas. La gente que no tiene plata en este país se muere. Hay gente que no tiene $10 para hacerse atender con el médico del barrio. Sí, en los barrios populares hay médicos que le cobran $10 la consulta. Hay gente que no tiene para pagar $10. O que reúne el real con el centavo y completa esos $10, pero no tiene para comprar los medicamentos. Y muchas veces el médico le regala medicamentos de las muestras que recibe de los visitadores a médicos que hacen este trabajo de justamente recorrer los barrios y visitar a los médicos para ofrecerles las medicinas que producen los laboratorios. Les regalan las muestras. Hay gente que no tiene. O hay gente que hace un esfuerzo, como el que pasó y es el caso por el cual entro a hablar de este tema. Hace un esfuerzo para que se pueda generar el parto en una clínica, pero que luego se complican las cosas como pasó con el caso de Cuenca. Les voy a relatar el caso de Cuenca que fue viral este fin de semana y que va de la mano con estas cosas sobre las cuales yo siempre les digo, no perdamos la capacidad de asombro, amigos y amigas. La nota que publica el diario El Mercurio de Cuenca, nota de ayer 14 de julio. Bebé muere en clínica de Cuenca tras presunta retención por deuda.
Una clínica particular de Cuenca presuntamente retuvo un recién nacido hasta que los padres paguen el costo total de la atención. Sin embargo, el infante falleció en dicha casa de salud. Se enteraron de esto el fin de semana. Si no se enteraron, aquí les contamos. Escuchen bien. Les invito a que no peleen en el chat. Escuchen mi comentario, por favor. Compartan este comentario, porque creo que es la única manera de que despertemos como sociedad y entendamos que esto va más allá de los sesgos. Se puede ser o no partidario del gobierno de turno, se puede o no ser partidario de cualquier ideología política, de cualquier líder o de cualquier organización política. Esto es un tema de sociedad. Repito, nota del Mercurio. Una clínica particular de Cuenca retuvo un recién nacido hasta que los padres paguen el costo total de la atención. Sin embargo, el infante falleció en dicha casa de salud. De acuerdo con las primeras informaciones, los padres del bebé hicieron un esfuerzo económico tras la sugerencia de una pediatra. Ella decía que en esta clínica va a tener los medios y los cuidados necesarios durante la cesárea. Fue así que ellos acudieron y accedieron al servicio y el bebé nació. Pero los médicos informaron a los padres que el menor tenía que ser internado de urgencia por complicaciones de salud en el nacimiento y el valor por la atención ascendió a $8,300. $8,300. Debido al elevado monto, los padres decidieron trasladar al bebé a un hospital público e inició el inconveniente. En la clínica presuntamente señalaron que no pueden llevar o trasladar al bebé hacia otro centro de salud antes de cancelar lo adeudado. En la clínica presuntamente señalaron que no pueden llevar o trasladar al bebé hacia otro centro de salud antes de cancelar lo adeudado. Gustavo Parra, abogado de la referida pareja, en declaraciones a la prensa explicó: lamentablemente el bebé falleció en la clínica y a pesar de eso no pudieron retirar el cuerpo del menor porque igualmente les decían que tienen que cancelar la deuda. Para retirar el cuerpo tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo y les hicieron firmar un documento por un valor menor, explicó el abogado. El menor que falleció era el primer hijo de la pareja. Nota que publica Primicias. Cuenca, familia denuncia retención de bebé que luego falleció en una clínica por falta de pago. Una pareja hizo pública la denuncia que sigue en contra de una clínica privada en Cuenca. La acusan de haber retenido a su hijo recién nacido por la falta de pago. El bebé falleció. Gustavo Adolfo Parra, abogado de la familia, indicó que la pareja, por recomendación de la pediatra, acudió a la clínica para que la madre sea sometida a una cesárea. La pareja fue informada de complicaciones en la salud del recién nacido y que debían internarlo de emergencia, servicio que tenía un valor de $8,300, pero decidieron, frente a ese monto, trasladarlo a un hospital público. Sin embargo, les dijeron en la clínica que no podían llevárselo porque debían cancelar un monto que estaba pendiente, relató el abogado. Pero no fue todo. De la clínica, a través de un mensaje de WhatsApp, les recomendaron a los padres acudir a una cooperativa de ahorro y crédito. Miren ustedes esta parte, que no la recogió el Mercurio, lo recoge Primicias. De la clínica, mediante un mensaje de WhatsApp, les recomendaron a los padres acudir a una cooperativa de ahorro y crédito y ahí hablar con tal persona para darles un crédito. De cualquier forma, se leía la parte económica sobre el ser humano, recalcó Parra. A más del dolor por el estado de salud del recién nacido y la desesperación por el traslado, el bebé falleció, era el primer hijo de la pareja. Se dio una situación aún más terrible, que los padres no pudieron retirar el cuerpo del menor, mencionó el abogado, e informó que la Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir para retirar el cuerpo. La clínica les hizo firmar un documento por un valor menor. El canal de televisión cuencano Telerama recogió justamente esta noticia. Citamos, como corresponde la fuente en este espacio, nota del canal de televisión Telerama que se hizo viral este fin de semana. Escuchemos el reportaje, por favor. Una clínica de Cuenca retuvo a un recién nacido hasta que los padres paguen el costo total de la atención brindada. Efectivamente, sus padres, haciendo un esfuerzo que fue por sugerencia de la pediatra, quien le decía que en esta clínica va a tener los medios y los cuidados necesarios. Fue así que ellos, pues evidentemente, hicieron, pagaron el valor de la cesárea y el bebé nació. Pero los médicos comunicaron a los progenitores que el menor tenía que ser internado de emergencia por complicaciones del nacimiento. El valor ascendía a $8,300. Debido al monto elevado, los padres decidieron trasladar a su hijo a un hospital público. Y ahí es donde se da el gran inconveniente. Pues se les dice que no pueden llevarle al bebé y no pueden trasladarle al bebé hacia este centro de salud, pero tenían que cancelar.
Por la desesperación, el padre acudió al abogado Gustavo Adolfo Parra para proceder legalmente y sacar al neonato, pero lamentablemente falleció. Se dio otra situación aún más terrible, que no pudieron retirar el cuerpo del menor, porque igualmente se les decía que no pueden retirar mientras no se les cancele lo que hasta ese momento era la deuda. Hasta para retirar el cuerpo tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo. Y esperar 24 horas posteriores para que puedan retirar el cuerpo. Y aparte de ello, según lo que se me informó el día de hoy, obviamente les hicieron firmar un documento, pero ya por un costo, un valor menor. Solo casi 6 días después los padres pudieron ver a su hijo, pero únicamente para cremarlo. Insisto, era su primer hijo, pues ya le habían cremado al menor, lo habían ya enterrado. Que la salud es un derecho, pero la vida de una persona debe estar sobre encima de un valor monetario, indica el abogado. Jonathan Cuenca, Telerama Noticias. Este fue el reportaje de Telerama que acabamos de observar ahora mismo en pantalla. Recoge la esencia de las notas que acabamos de presentar, la nota del Mercurio y la nota de Primicias. Si como sociedad no entendemos lo que ha pasado, la gravedad de lo que ha pasado, de verdad estamos fritos. Perdón el uso del término, estamos jodidos. En serio, estamos liquidados como sociedad. Si no se entiende que el ser humano, que la salud de cualquier persona tiene que estar por encima de la parte económica, de la parte financiera. Yo pregunto, perdón, pero en mi tonto pensamiento, ¿no? ¿No les parece a ustedes que si hay una situación de emergencia, que los padres no tienen recursos, si la clínica necesitaba llegar a un acuerdo económico, ok, abra la posibilidad de un acuerdo, pero rescate primero la vida del niño? Si los padres no tenían capacidad económica para permanecer en la clínica, entréguenle al niño para el traslado a un hospital público y luego arreglen la parte económica. Pero no, primero es la parte económica. Primero me paga. ¿Quién responde por la vida de ese guagua que murió? ¿Quién responde por la situación de los padres que perdieron a su primer hijo? ¿Quién responde por eso? Porque seguramente la clínica ya saldrá con sus abogados y saldrá seguramente con alguna narrativa para justificar lo que ha pasado, porque este tipo de situaciones ya ha ocurrido en el Ecuador con algunas clínicas, en donde lamentablemente se prioriza la parte económica por encima de la parte social y de la parte médica. No es la primera vez y seguramente no será la última, porque aquí las cosas no cambian. Porque ni siquiera como sociedad reaccionamos y no tenemos un mínimo de empatía. Porque no comprendemos el valor de la salud pública. Porque no entendemos el concepto de que el ser humano y la salud están por encima de la parte económica, de la parte financiera. Porque si esta pareja no tenía $8,300, yo les pregunto, a ver, pongámonos la mano en el pecho. Capaz que algunos sí pueden. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos $8,300 en el banco para poder destinar para una atención médica? ¿En serio? ¿Cuántos? Capaz que sí hay alguien que debe tener algo de plata guardada, que debe ser parte de los ahorros de varios años, etcétera. Hay gente que no tiene. Hay gente que junta el real con el centavo para sobrevivir. Y como yo siempre digo, nadie sabe la realidad de nadie. Pero más allá de la parte personal, está la parte general. Y son los problemas de acceso a la salud que tiene este país, que ya los vivimos en la pandemia. Los vivimos en la pandemia. Aquí, por ejemplo, pasó el agache el hecho. Yo lo he comentado en varias ocasiones, de que hubo un conglomerado de laboratorios que se enriquecieron, pero tremendamente durante la pandemia. ¿O no se acuerdan cuánto costaba una prueba de COVID-19 PCR al inicio de la pandemia? ¿Se acuerdan? $120, $130 la prueba de COVID, la prueba de PCR. Y por eso no se tenía, pues, un registro real, porque había un subregistro de gente que seguramente se contagió de COVID, pues no se sabía, porque nunca pudo hacerse una prueba de PCR. Que no había plata. ¿Cuánta gente hizo un esfuerzo superlativo sacando plata en donde no había para hacerse una prueba de COVID, mientras aquí alegremente algunos laboratorios se enriquecían? Y el señor Moreno, que gobernó este país, ¿ya?
Recién, un año después del inicio de la pandemia, recién se le ocurrió a él y a su gobierno regular los precios de las pruebas PCR. Ese es el Ecuador que algunos defienden. Ese es el Ecuador que no tiene empatía. Ese es el Ecuador que se burla de lo público. Ese es el Ecuador que reniega de la salud pública. Ese es el Ecuador que no entiende que hay personas que no tienen para pagar un médico privado y que para esa gente se necesita la salud pública. Claro que hay un segmento de gente que comulga con esas ideas, que estoy seguro que no somos la mayoría. Existimos quienes pensamos de otra manera y quienes evidenciamos y no perdemos la capacidad de asombro con lo que ha pasado. ¿Y saben una cosa? Esto debería ser elevado a la categoría de una investigación penal. Esta parte que dice la nota de primicias, en donde señala que hasta el mensaje de WhatsApp, que debe haber el WhatsApp, ¿no? Ese debe ser el cuerpo de Benito. Les recomendaron acudir a una cooperativa y que hablen con tal persona para darles el crédito. O sea, ¿se imaginan eso? ¿Qué es lo primero que uno puede pensar? ¿Ah? Que hay una colusión entre esa clínica y una cooperativa, es lo primero que uno puede suponer. ¿Que uno se puede imaginar con semejante idea? Por el amor de Dios, despertemos como sociedad y entendamos. Estas cosas tenemos que rechazar al unísono. Usted puede ser de cualquier orientación política, puede respaldarle al presidente de la República, puede criticarle al presidente de la República. Esto va más allá de eso, de los afectos o desafectos. Ese es un tema de conciencia social. No perdamos esa conciencia social. No perdamos la capacidad de ser solidarios con lo que pasa en el país. Que lo que ocurre con una pareja como la que acabamos de describir. ¿De qué estamos hablando? Pongámonos en los zapatos de esa pareja. La desesperación en la que seguramente pudieron haber caído. Deben haber, obviamente, reunido plata para acudir a la clínica, como hace mucha gente, sabiendo que, lamentablemente, la salud pública hoy está liquidada. Y como yo les decía, si usted no tiene plata, se muere. Entonces hay gente que se proyecta para el parto y va reuniendo poquito a poco, tratando de juntar una cantidad de dinero para poder alumbrar en una clínica. Pero no cuenta con que luego tiene que pagar $8,300. No cuenta con que el bebé va a nacer y va a tener complicaciones. No cuenta con eso. Vean, yo les voy a contar una anécdota, perdón que hable en primera persona. Mi primer hijo, ¿cuándo nació? Mi hijo nació el 31 de julio de 1994. ¿Saben dónde nació? En el Teodoro Maldonado Carbo de Elías en Guayaquil. La atención de primera, con todos los problemas que tenía Elías en ese tiempo y que sigue teniendo hoy. Pero la atención en ginecología y en neonatología en ese hospital era de primera. Mi hijo nació y estuvo 2 semanas en una incubadora, porque fue 8mesino. Yo no me puedo quejar de la atención que recibió. Imagínense ustedes cuánto me hubiese costado si mi hijo nacía en una clínica privada y nacía con complicaciones como las que tuvo. Yo sí me pongo en los zapatos de esta familia porque lo viví, porque me pasó. Pero tuve la suerte de que nació en un hospital público y que la atención en ese hospital público, el Teodoro Maldonado Carbo de Elías, en el sur de Guayaquil, fue de primera en ginecología y en neonatología. Tuve esa suerte, que no la tienen todos. No la tienen todos. Por esa experiencia es que cuando yo escucho estas cosas, evidentemente yo trato de ser empático con lo que ha pasado. Y para mí es inadmisible que una clínica no haya puesto la parte humana por encima de la parte del capital, de la parte económica. No, me pagas primero, si no, no te puedes llevar al bebé. Y el bebé se murió. Y sin embargo, no, me pagas primero y solo cuando me pagas te llevas el cadáver. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? En serio. Yo no puedo creer que incluso el bebé fallecido no les quisieron entregar el cuerpo y tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo. Por el amor de Dios. Ya hay gente que se solaza de estas cosas y que justifica y que se ríe y que se burla y que lo hacen político y que lo relacionan con la parte político-partidista. Despertemos, en serio. Despertemos. Vamos a hacer ese Ecuador solidario, si es que alguna vez lo fuimos.
En serio. Acá, por ejemplo, Tamara me dice, le envío un abrazo a la Tami. En el Ecuador es conocido cómo se comercializa con los partos haciendo cesáreas innecesarias solo para poder obtener dinero. Al conocer esta noticia yo me preguntaba si ese neonato venía ya con problemas durante el embarazo o si esas complicaciones se dieron por una cesárea. Aquí, ella me escribe desde Países Bajos, por más irracional que se crea, las mujeres damos a luz en casa o en centros con parteras, pero los protocolos son muy estrictos cuando se tienen embarazos complicados o partos con complicaciones. Ahí sí hay intervención médica y clínica. Aquí los partos son naturales y las cesáreas se hacen solo cuando médicamente es inevitable. Te comercializan la idea de parir sin dolor, sometiendo a mujeres y bebés a intervenciones totalmente innecesarias. Aquí la educación escolar y de colegio como la salud pública es gratuita para las y los guaguas menores a 18 años. Esto que ha pasado es de horror, el retrato más cruel de la inhumanidad de la gente que le importa más el dinero que la vida. Y por supuesto, hay gente a la cual le importa más el dinero que la vida. Ya que a ratos el gobierno se pronuncia, el fin de semana se pronunciaron sobre el atentado a Donald Trump. Sería bueno que también se pronuncie el señor ministro de Salud sobre esto, o el propio presidente de la República. Que se sienta que hay un gobierno para el que también esto es inadmisible. Vamos a ver si el ministro de Salud se pronuncia, si llevan adelante algún tipo de investigación. ¿Ah? Acá la Sofi Cruz dice, es sumamente triste escuchar este tipo de noticias, que se haya priorizado la parte económica antes que la vida del bebé. A mí, Sofi, realmente, aparte del tema económico, eso de que les dijeron que vayan a tal cooperativa y que hablen con tal persona, a mí me parece horripilante. Pues imagínense ustedes. Qué pena que ahora tengamos que hablar de suerte por acceder a una intervención en hospitales públicos antes que es un derecho. La atención en salud es un derecho. Entendamos eso. Hoy he querido hablar de esto. Mañana seguimos hablando de política. Vamos a ver si mañana posesionan al presidente del Consejo de la Judicatura. Tenía algunos temas para comentar. Lo vamos a reservar para mañana, dependiendo de lo que pase el día de hoy. Reflexionemos sobre esto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.